El doctor José Ricardo Taveras es pues un distinguido abogado del país, fue director de migración, congresista y es un alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, secretario general, ¿verdad, doctor? Así es. Está aquí con nosotros y por supuesto este es un amigo de hace muchísimos días y yo agradezco que él se mueva de Santiago en muchas ocasiones, ¿verdad? Para venir pues a compartir con nosotros. Doctor, ¿cómo anda todo? Buenas, muy contento de estar aquí y además con la alegría de ver este magnífico estudio. A su Me orden. alegro mucho por los amigos A, y a colegas, su orden. porque ya usted es colega también, A su trato de serlo. somos abogados ya, o semos. Dice Euclides Gutiérrez Belga, el que no ha subido a estrada no puede decir que es abogado. Eso sí es verdad. Eso sí, una cosa es ser licenciado en Derecho y otra cosa es una toga raída. Así es. Doctor, usted recientemente dio una declaración que un poco estremeció a la opinión pública. Eh, y hasta ahora uno ha esperado como algún tipo de reacción de parte de las autoridades con respecto pues al otorgamiento luego del decreto emitido por el Poder Ejecutivo y todo lo que son el asunto de la carnetización, ¿verdad? Entonces la cantidad que usted dio en ese tiempo, creo que hablaba de algunos 500 más o menos, bueno, y después como eso prácticamente se montó un festival, quizás una palabra de entrega. Realmente eso fue tan así, doctor. Como que Dios está en el cielo y como que Jesús estuvo en la tierra y fue crucificado y que muchos millones de ciudadanos en el mundo creemos en eso. Tan objetivo como esta silla que tú estás sentado, como la que yo estoy sentado, eso es irrebatible. Fíjate, el decreto del Plan Nacional de Regularización, que dicho sea de paso, yo apoyo la política del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Penosamente, el señor presidente de la República delegó el manejo presidencial de ese tema en parte de su equipo y muy específicamente en una parte de su equipo que tiene una visión muy laxa del tema y que no tiene una visión legal del manejo del Estado. Muy específicamente, no tengo por qué simularlo, el Ministerio de la Presidencia. Y entonces, obviamente, lo que se propuso como Plan Nacional de Regularización, que fue una propuesta en la que intervino liderada por migración, construida por migración, pero obviamente con la experticia institucional que tiene la Dirección General de Migración, pero también con el concurso de técnicos expertos fuera de la institución y con el consenso y la conversación de Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Migraciones. Ese plan que se concibió, que fue técnicamente concebido sobre la base de un ejercicio de derecho comparado con todos los planes de regularización que se han implementado en Europa, en Estados Unidos y en todas partes. Entonces nosotros hicimos un sumum de todo aquello y sacamos un plan bastante adaptado a la ley dominicana, bastante adaptado a la realidad que pretendíamos resolver. En esa ocasión yo le dije al señor presidente de la República, señor presidente, si no se impulsa un plan de documentación de ciudadanos haitianos en la República Dominicana, yo considero que convocar el plan es una locura porque estamos destinados al fracaso. Un intento fallido. Claro, entonces de ahí surgió, yo se lo había propuesto al presidente Fernández, se lo propuse al presidente Medina también, el presidente Medina lo acogió y lo propuso en Puerto Príncipe,
se creó un plan de documentación en territorio dominicano y la embajada haitiana lo impulsó. Pero ¿qué pasa? Ese plan fracasó. Terminó que todavía los ciudadanos haitianos se congregan frente a la embajada para que le devuelvan su dinero porque nunca le dieron un documento. Cuando yo me enteré de que ese plan tenía una computadora para atender una presencia tan masiva como es la comunidad haitiana en la República Dominicana, yo dije, eso va a fracasar. Me acerqué a la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y le pedí que les motivé que se acercaran a las autoridades de la embajada haitiana para que le dieran soporte a ese plan, previendo lo que iba a acontecer con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y la realidad es que la embajada haitiana se negó a recibir el apoyo de la OIM. Entonces, ese es el testimonio que yo tengo que dar frente a Dios. ¿Qué pasa? Se sale la sentencia 168 en el momento en que ya nosotros estábamos impulsando una política de multar empresas, porque se había dado como un tiempo de una vacation ley de hecho, vamos a decir, con el reglamento que fue votado en el año 2011. Se hizo una campaña intensa, se visitaron, nos reunimos con todos los sectores con la intención de que fueran preparándose para la aplicación del reglamento y que regularizando durante 2 años. Al vencerse ese tiempo, nosotros nos estábamos preparando para multar las empresas en el momento en que surge la sentencia 168. ¿Qué pasa? El plan de regularización que se lo habíamos entregado al presidente Medina en nuestra primera reunión, recién él juramentado como presidente en el 2012, probablemente a las 2 semanas, resulta que tiene que implementarse corriendo bajo la presión que generó la sentencia 168. Cuando se somete ese plan, resulta que es el señor Gustavo Montalvo y su equipo, que con todo respeto, yo no tengo nada personal con ellos y considero que ellos tienen su visión sobre el tema, que es diferente a la mía, pero no tienen ninguno de ellos los conocimientos técnicos ni la experticia institucional para dirigir, liderar ese proyecto. ¿Qué pasó? El plan propuesto, que fue bastante bien mesurado, fue totalmente calimochado, vamos a hacerlo en una palabra bien dominicana, y salió el decreto 327-13, con el cual yo siempre tuve mis diferencias. Primer error, poner eso en manos del Ministerio Interior, que no tiene la experticia técnica. Eso fue el primer error. Pero obviamente, como yo estaba en migración y yo hice reservas, era también complejo ponerlo en manos de migración. Pero ¿qué pasa? El decreto contempla, porque cada expediente debía ir a migración para ser opinado por la Dirección General de Migración. Migración debía opinar y decir, bueno, a este ciudadano le toca un estatus de trabajador temporero, a este ciudadano le toca un estatus de residente, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Al 29 de abril del año 2015, que fue el día en que yo fui relevado en la DGM, la Dirección General de Migración había opinado 536 expedientes. Significa que 16 días después que se cierra el plazo, el 15 de mayo del 2015, el gobierno anuncia, recién cerrado el plazo, que aprobó alrededor de 240.000 solicitudes. Entonces, no hay que ser un científico. Migración opinó de todo. No hay que ser un científico para concluir que se aprobaron una mayoría abrumadora de esos estatus de una manera administrativa y sin cumplir con los requisitos del decreto 327-13 del propio presidente Medina, que es el que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Eso a mí me dolió mucho, porque yo, que conozco profundamente la materia, que conozco la institución, que tengo una idea,
que desgraciadamente en el gobierno no existe. Porque el problema a veces no es cuál es tu criterio ni cuál es el mío. El problema es que cuando tú vives en una democracia, tú vives bajo el imperio de la soberanía de la ley. Y el ministro Montalvo puede tener, y su equipo, y el presidente, y todos los ciudadanos, yo, tú, todos tenemos derecho a tener una visión personal, incluso una visión crítica de la política migratoria o de lo que fuere. Pero al final, sobre todo si tú eres un líder de gobierno, estamos obligados a someternos a lo que diga la ley. Y la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que desgraciadamente, y esto me duele decirlo, el Plan Nacional de Regularización fue un absoluto fracaso. Pero no porque el gobierno quisiera que fuera un fracaso. Fue un fracaso en primer lugar porque la comunidad extranjera en situación de ilegal dominante de manera abrumadora es haitiana. En segundo lugar, porque el Estado haitiano no cumple con el derecho humano que tiene toda persona de tener derecho a una, valga la redundancia, a una identidad. Había fracasado el plan de documentación y obviamente al fracasar el plan de documentación del gobierno haitiano en territorio dominicano, repercutió en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. ¿Qué pasa? Ese plan se concibió de una manera tan laxa, tan relajada, que definitivamente yo no quisiera pensar en que se haga una auditoría porque yo tenía conciencia de la inteligencia que estaba haciendo mientras yo era director de migración sobre los centros de falsificación de documentación, porque te admitían que tú aplicaras hasta con un acta de nacimiento, fotocopia. O sea, ahí no hay documentos apostillados, ahí no hay nada. Entonces, habían centros donde se estaban falsificando esos documentos y se aportaban al plan y sencillamente toda esa gente que anda ahí, el gobierno dominicano no tiene la certidumbre de que realmente tiene la identidad que dice ser en esos actas de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vence ese tiempo, se le dota de documentos. A todo el que tenía un pasaporte le estamparon una especie de visado, vamos a decir para que la gente entienda. Era una lámina que se colocaba en el pasaporte donde se le autorizaba a permanecer en territorio nacional, emitida por el Ministerio de Interior, al margen totalmente de la ley de migración, porque eso no es un estatuto que se pueda conceder, y al margen del propio decreto 327. Por Dios. Porque el decreto 327 mandaba que debía otorgarse una de las categorías contempladas en la ley de migración. Entonces, todo eso se le da un plazo, para concluirte la idea, de hasta el año pasado, que vencía en julio del año pasado, para que los que no pudieron completar documentación la completaran. Arribó esa fecha, ese término, y al arribar ese término, nadie había completado. Y se extendió por un año más, contra toda ley, incluso contra el propio decreto 327, que en el artículo 324 es el que dice que cuando definitivamente la persona no cumpliera los requisitos, los remitía a los procedimientos que establece la ley de migración para fines de deportación. Se le negaba el estatus solicitado y punto. Según el Ministerio de Interior, a la sazón, en el año pasado, habían alrededor de 140,000 personas que no habían entregado documentación para... Dijeron ayer, perdón, que solamente el 0.8% era que quedaba Ojalá. Ayer dijo el ministro Ojalá, del Interior. ojalá. Que concluía. Y yo confío en que eso sea cierto y yo confío que eso aguante auditoría, porque esa visión de la política migratoria no va a permanecer toda la vida en el gobierno. Deme un tiempecito ahí porque necesito cumplir con unos compromisos
Y ya regreso con esta interesante entrevista con el ex director de Migración, el doctor José Ricardo Taveras. Pasamos. No, eso baja a Daniel.